Somos tres amigos viviendo en Miami. Expertos en finanzas. Y te vamos a ayudar a que tu dinero crezca. Ay, caray, güey. No mames, cabrón. Bueno, bienvenidos. Finalmente lo logramos. Estamos aquí platicando sobre un podcast que no teníamos ni idea que queríamos hacer, que en principio ni siquiera estábamos convencidos. Nos convenció la señora productora. Exacto. Pero que al final creo que salió algo súper interesante. Bienvenidos a More Dinero. Este es el nombre del podcast que decidimos ponerle. Por muchas razones que seguramente ahorita vamos a platicar, Pepe, pero yo quiero que hablemos en este capítulo o en este episodio sobre lo más importante que tiene que ver en este podcast, que es por qué lo hicimos, cuál es el verdadero objetivo de More Dinero. ¿Qué queremos lograr? Sí, bueno, hola a todos. Igual encantado de estar, como dices, ¿no? Por fin lo logramos, por fin nos convencieron. More Dinero va de un poco compartir, ¿no? Creo que tú y yo siempre hemos hablado mucho de compartir lo que en nuestra experiencia ha funcionado, ¿no? De lo que hemos logrado hacer, mucho o poco en términos financieros, pero de compartir con la gente cómo, ¿no? Y cómo hacer más dinero. Y vamos a hablar de eso, de dinero, de cómo hacer más lana. No vas a entrar a temas de psicología y Absolutamente filosofía. nada de eso. Si quieren encontrar su propósito en la vida, márquenle a su chamán de confianza, váyanse a terapia. Esto no va de el mundo y de 360 y del wellness y de... la verdad no. Nosotros estudiamos finanzas, yo no sé nada de wellness, no me interesa. Tengo mi terapeuta y tengo mi chamán de confianza. Esto es de billete. De acuerdo. Vamos a hablar de billete. ¿Cómo hacemos más dinero? Lo más importante en este tema es enfrentarte a tus realidades. Yo creo que cuando hablas de ese tema es cuando realmente entiendes por qué unos tienen la capacidad de llegar y hacer más dinero y por qué otros se quedan en el camino. Esa para mí, aunque no es una parte filosófica, me parece que es el core de lo que vamos a estar hablando durante muchos capítulos, muchos episodios dentro de More Dinero. Total. Justo lo platicábamos cuando estábamos preparando esta conversa, ¿no? Y decíamos, quizás el paso número 1 es convencerte a ti mismo de enfrentarte a entender tus finanzas. Pareciera que es como una caja negra, ¿no? A la gente le da miedo, la gente se miente, vamos a contar historias 100%. de esas, pero la gente se miente a sí misma sobre cuánto tiene, se miente a sí misma sobre cuánto debe y se miente a sí misma sobre qué hace con la lana. Seguramente vamos a platicar mucho de eso, pero sin duda, es una de las cosas más importantes. Sí, a mí me gustaría platicarles por qué More Dinero y por qué en lo personal hemos tomado la decisión de hacerlo juntos. A pesar de que somos colegas en nuestra chamba, pues somos amigos y creo que compartimos conceptos muy claros en el mundo financiero. Para mí, tener la oportunidad de estar en este podcast representa una sola cosa y es que me di cuenta a lo largo de los años que yo podía hacer dinero, pero era mucho más padre para mí o era una realización mucho más grande si lo hacía con alguien más y veía que esa persona había dado un brinco junto conmigo. Y esa es la forma en la que a mí me gusta ver el tema financiero. Nosotros creo que coincidimos en que el tema de lana es simplemente un medio, no es un fin. Sin duda. Creo que es además muy importante para cuando estás en el proceso de invertir, te despegues de pensar que es un fin Sí. y es un medio, porque ahí es donde cometes los errores más grandes en el panorama financiero de inversión. Sí, y ahí es donde la gente entonces empieza a hablar de el propósito y el objetivo y demás. Yo creo que nosotros lo que vamos a hacer es platicar de cómo hacer más dinero, ayudarte, por supuesto, a que hagas los ejercicios que tengas que hacer mentales para determinar qué haces con ese dinero. No nos vamos a meter a eso, ¿no? No nos vamos a meter a ese concepto de cuál es el propósito y cuáles son tus objetivos, sino de cómo puedes tener suficiente dinero para que hagas lo que quieras con él. Yo empezaría, si te parece bien, como platicando de las bases, ¿no?
Sí, pero antes de irnos a las bases, ¿por qué no le entramos a platicarle un poco al público quién es Pepe y quién es Jorge? ¿Por qué De tendrían que acuerdo. ver un podcast, la neta, que está hecho de dos cuates que están aquí Sí, no estamos tan sentados guapos. Bueno, yo y que sí, no saben pero absolutamente nada del tema claro, para alguien que es un tercero? de acuerdo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Que empiece el guapo. Bien. Bueno, yo soy Pepe, Pepe Musi. eh, Tengo 42 años, papá de dos, esposa. Soy financiero de profesión. Estudié finanzas ¿Eres y después... esposa? ¿Dónde? ¿Eres esposa también? No, no, tengo una esposa. Este, Soy papá de dos y tengo una esposa. Financiero de profesión, estudié finanzas, después hice un máster. Toda mi vida he estado metido ya sea en el tema de las finanzas, en el tema de las ventas y principalmente en el tema de estrategia corporativa e innovación. Tengo un side business muy bien relacionado con More Dinero, que va de contarle a la gente un poco lo que yo hago y cómo me administro yo y de ayudarles a que tomen decisiones lo más inteligentes posibles con su propio patrimonio. Entonces, pues quedó perfecto para More Dinero. Eso. Sí, a mí algo que me encanta de tu personalidad, Pepe, y lo digo sinceramente, es que tienes la capacidad de irte a buscar el rincón más vago en el tema de gastos y estructurarlo en un Excel y traer un blog literal en el 2025, Eso es porque 26, no me has comprado mi iPad. donde lleva sus apuntes. Estaba autorizado en el presupuesto de la empresa que yo tuviera un iPad asignado, que mi jefe no me ha querido dar, eso después lo platicamos. Entonces sí, efectivamente traigo mi blog Pero, de pero notas. eso demuestra una cosa que es súper auténtica y es, no importa el método que tengas si las bases son claras. Y Totalmente. eso es lo que hace siempre a alguien que pueda hacer dinero, ser consistente en la carrera. Y por eso lo dije, porque no importa si ustedes tienen un iPad, no importa si lo hacen en un iPhone, no importa si lo están haciendo en un cuaderno, no importa sacarlo en el Excel, no importa si tienen la mejor app, los conceptos son exactamente los mismos. De acuerdo. Yo les Sí, sí, hay platico un base. poco de mí. Yo soy Jorge Bauer, soy un apasionado de los números, me encantan las finanzas. Por error estudié economía, estaba de moda cuando me metí a estudiar economía, ser economista, y en el camino me fui dando cuenta que lo único que no quería hacer era político, y hoy lo sigo manteniendo a full. Sin embargo, toda mi carrera la hice en la vida pública. Mi primera chamba fue justo en la Secretaría de Hacienda y empecé a trabajar en eso. Y bueno, me encontré con, la verdad, colegas espectaculares en el ámbito público, pero siempre en la regulación del sistema financiero. Y de ahí decidí que eso no era lo mío, que yo no quería estar como un burócrata más, que quería tener una superación distinta. Por supuesto, valoro lo que los ahora llamados gobernícolas por muchos. Sí, Y bueno, pues al final cada uno tiene su posición y eso no era algo que a mí me llamaba la atención. A mí me gustaba entrarle al tema de finanzas, entender por qué los números funcionaban de una forma y toda mi carrera la hice alrededor de finanzas corporativas. Em, y finalmente en esa parte, digamos, en donde estuve en el sector bancario prácticamente toda mi vida, tomé la decisión de fundar una empresa y esa empresa pues es hoy, esta. exacto, es hoy una empresa pues completamente distinta a lo que tradicionalmente el mercado hace, pero trata justo un poco de los temas que hemos venido platicando Y que vamos a alrededor de platicar eso. a lo largo del podcast, ¿no? Vamos a comentar mucho de eso. 100%. A mí me gustaría que le entráramos, Pepe, si estás de acuerdo, a el significado para ti de More Dinero. ¿Qué son esas dos palabras? ¿Por qué decidimos Sí, ponerle More Dinero a este podcast? sí, es mucho menos rebuscado de lo que parece, ¿no? Estábamos pensando cómo le llamamos y un poco intentando cachar de distintas opiniones algo que pensábamos que fuera bastante sticky o que la gente lo entendiera fácil. Y bueno, pues vivimos en Miami, somos mexicanos. En Miami, yo siempre lo he dicho, no se habla ni español ni inglés. Es un idioma extraño, ¿no? Algún día estoy seguro que lo van a oficializar. Y pues dijimos, vamos a ayudarle a la gente a hacer más lana o más dinero. Y entonces decidimos mezclarlo, ¿no? Y decir, en lugar de más, ponle more. Es así de simple. Queríamos un poco poner ese stamp en el nombre
de que nosotros estamos aquí en Miami y de que vivimos en este mundo entre gringo y latino, muy peculiar. De acuerdo. Para mí, More Dinero sí tiene un significado muy especial que no tiene incluso que ver con el tema de dinero. Ok, La palabra amor para mí es un driver fundamental. Y ahí creo que refleja justo lo que creo en la vida es más importante que un tema material. Si tú tienes tenacidad y tienes consistencia en tu forma de invertir y eres continuo, tienes tus reglas y el básicas, hábito, ¿no? Y la tienes el rutina, y hábito, el tienes otra tu vez, y rutina, otra vez. generas más. De acuerdo. No importa si es un tema de lana. Y creo que ahí es donde hace una conexión espectacular hablar del tema del dinero y hablar del driver principal que es More. ¿Por qué quiero más, no? O sea, ¿cuál es la finalidad de tener más? A lo mejor la finalidad de tener más para muchos es pues invertir y tener casa y tener coches y tener bienes de lujo. Perfecto, 100% válido. De acuerdo. Para mí es más una realización en un medio en el que sé que a través de eso voy a poderle dar mejor vida, por cierto, a mis 2 hijas y a mi mujer, que no mencioné al principio, pero que son mi adoración máxima y que además para mí es lo más importante y es mi driver en la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que uno tiene que ser súper claro en su finalidad y en lo que viene a ser a este mundo. Y la mía es clarísima en que a mí me gusta generar más por darle mejor calidad de vida a quien está conmigo y a quien me rodea. Esa es la única finalidad, no es el dinero por sí mismo. Sí, no se trata tampoco, o sea, no quiero que se malentienda mi idea al respecto de que no me importan los propósitos. Yo creo que sí me importan los propósitos, tengo también los míos, ¿no? Igual ¿De que tú, acuerdo? igual que prácticamente todos los seres humanos tenemos algún propósito, algún objetivo, algún sueño que cumplir. Eh, Sin duda, es importante que se entienda el dinero como un medio, ¿no? Y no como un fin. Hay que tener más dinero, sí, siempre se puede más, de acuerdo, es prácticamente infinito, ¿no? Y a todo el mundo le preguntas cuánto dinero quisieras y probablemente no lo saben o no entienden por qué quieren esa cantidad de dinero o tienen exclusivamente definido un objetivo para ese monto cuando no se dan cuenta de que hay muchas otras cosas alrededor de las cuales van a tener que tener más dinero para lograrlas. Entonces, sí el objetivo, sí el propósito, pero entendido el dinero como un medio, no como un fin. No se trata nada más de hacer dinero por hacer dinero, se trata de hacer dinero con cierta intención. No me quiero yo meter en el podcast a hablar de las intenciones, me quiero meter a el cómo te ayudo a que hagas más lana. De acuerdo. Y una vez que hayas hecho más lana, asumo que tienes un propósito, ¿no? Y que el propósito además es legal, ¿no? Es legal, es noble, hace sentido para tus propias necesidades y demás. Eh, pero bueno, eso, ¿no? Vamos a hablar de lana y con ello que tú puedas cumplir esos propósitos. Me gusta. Para mí el propósito en este podcast es que quien nos escucha salga del rat race. ¿De acuerdo? Ese concepto lo vamos a platicar un poco más en otros episodios, pero a mí es un concepto que me lo dijo un muy buen amigo que además es mi compadre. Y me dijo, el problema de todos los que quieren hacer lana es que no saben cómo salir del rat race. Sí, Y el rat race es literal una ratita caminando en esta jaulita en la que no puede salir en la ruedita y está en está. la ruedita y yo me vi ahí y yo también estuve ahí y no podía salir de ahí. Y ese concepto, aunque pues, tiende a ser un concepto medio choteado, es una forma de entender por qué la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas no logramos dar ese paso. Y estoy convencido que el propósito de este podcast es que quien está en ese momento logre sacar una pata y entienda, y logre sacar una mano y saque la cabeza y diga, ok, perfecto, por aquí me voy a ir, Sí. esta es mi ecuación Que ideal. rompan los ciclos, ¿no? Exacto, que rompas tu zona de confort. Quizás la mejor forma de explicar el rat race es que las personas se meten de alguna manera en un ciclo, ¿no? Infinito del que no logran salir De acuerdo. entre generar dinero, pagar deudas y volver a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces cuando les dices, oye, vamos a ahorrar, oye, vamos a invertir, oye, te voy a proponer un negocio, te dicen, no, es que no tengo, es que no me alcanza. Y es que, bueno, primero es que sí te alcanza. Lo que pasa es que tienes que romper con ese ciclo.
Y romper con ese ciclo no es fácil, ¿no? Hablar de dinero, hablar de ahorrar, hablar de invertir, es lo mismo o muy parecido a cuando dices voy a bajar de peso, voy al gimnasio o voy a crear algún hábito en mi vida. Ahorrar e invertir es un hábito, ¿no? Entonces ahí dicen que 21 días para que se te haga costumbre. Bueno, yo diría que en el tema de ahorrar e invertir, el hábito te lleva inclusive mucho más tiempo, porque el dinero no te llega en 21 días. Entonces necesitas estar consciente de que te va a caer una lana y necesitas ir rompiendo esos ciclos. Vamos a hablar mucho de eso, creo, ¿no? Y creo que es un poco también como lo hemos hecho tú y yo, como lo han hecho muchas personas muy exitosas que conocemos, con las que seguramente tendremos oportunidad de compartir el espacio. Y bueno, pues ojalá que les guste a todos y que se metan a todos los episodios. Me encanta. A mí, para concluir, solo les diría, no estoy tan seguro que ustedes en este podcast van a tener un aprendizaje, porque eso depende justo de ustedes. Nosotros aquí les vamos a dar las lecciones que hemos aprendido en vida real. Sí, vamos a compartirlo. Vamos a compartir, pero cada una de estas pautas o cada uno de estos episodios va a tener que haber un trabajo de lleno mental, de introspección, en el que cada uno de ustedes va a tener que decidir qué de lo que vio en este podcast le sirve y aplica. Eso creo que es súper importante, porque a veces lo hacemos sin la conciencia de tener un compromiso nosotros en el tema que queremos mejorar. Así es que si están ustedes viendo este podcast, han logrado el primero, que es tener justo la iniciativa de venir aquí, sentarse con nosotros y escuchar a dos personas que lograron salir justo de ese ciclo y que quieren ahora darles a ustedes ciertos consejos y ciertas formas de lograr irse a un lado y pensar cuál es verdaderamente el futuro económico-financiero, no solo tuyo, sino el de sus familias. De acuerdo. Algunas reglas que nos pusimos, ¿no? Como para que todo el mundo lo sepa y se queden tranquilos. Prometemos no aburrirlos con capítulos o episodios interminables de hora y media. No se trata de eso. Ojalá algún día alguien nos patrocine, porque nos encantaría mencionar al patrocinador, así me gano una lana, pero no es la intención del podcast. No queremos generar dinero de esto. Queremos compartirlo. Es nuestra actividad altruista. El compartir el cómo hemos hecho nosotros dinero, lo mucho o lo poco que hemos logrado y cómo en nuestra experiencia podemos ayudarles a que ustedes tomen decisiones más inteligentes. Me encanta lo que dices. Creo que es un espacio que creamos para compartir. Que les sirva o no les sirva, pues no necesariamente depende de nosotros. Pero sí dejar claro, no les vamos a vender nada. No es para ganar lana. No los vamos a aburrir. Queremos hacer cápsulas de 15, 20, 30 minutos a lo mejor, si en algún momento tenemos un invitado que haga sentido y que se ponga buena la conversa. Y nada, pues a darle. Nos vemos en el primero, que es el segundo. Me encanta. Seguro en los temas que vamos a platicar vamos a traer los tipos de administradores. Tú y yo somos radicalmente opuestos en la forma en la que administramos. Quizá nos tocó trabajar juntos por una buena razón, porque nos complementamos. Y a mí hay un tema que me encanta, que es el cómo empiezo desde casa, cómo trabajo a los titanes financieros de casa y los traigo a la mesa para que desde chiquitos empecemos justo a eso que nadie hace, que es enseñarte de una u otra forma a cómo manejar tu dinero. De acuerdo. El tema de educación financiera es lo más trillado que hay. Total. Y aquí queremos cambiar y hablarles realmente de lo que pasa atrás de las cortinillas. Así es que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Pepe, gracias. Espero que nos divirtamos por acá. Seguro. Y que a la gente le funcione este podcast. Buenísimo. Mil gracias a todos. Saludos.